productor o lo que hace una finca productora y cómo utiliza la agricultura de precisión para maximizar sus rendimientos, y que luego Fernando le diga a la academia cómo desde la academia se hace un spin-off y cómo están vendiendo productos de agricultura de precisión fuera de su país. Yo creo que eso nos deja a nosotros satisfechos y entender que tenemos que hacer más. Bien, desde este es un trabajo que está en proceso de desarrollo desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo, desde donde yo soy docente, y desde el Instituto de Investigación, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de la UAS. Vamos a trabajar con... Ahora no cambia. Ok. El clima, nosotros estamos trabajando ahora mismo con clima y suelo, pero bueno, vamos a hablar de clima. El clima es un factor que influye mucho en nuestras vidas. En todo lo que hacemos depende del clima, y todo nuestro comportamiento depende del clima. Pero en especial interés, todas las actividades agrícolas están limitadas por el clima. El tipo de cultivos que vamos a hacer, la fecha de siembra, el dimensionamiento de sistemas de riego, toda la estructura que vamos a construir está influenciada por el clima. Asimismo, todos estos estudios científicos como epidemiología, como entender cómo se van a comportar las plagas y las enfermedades, también están controladas por el clima. Y en estos días, y todo lo que hemos hablado de agricultura de precisión, que es la captación, la cuantificación de los factores, sitio específico, pues tenemos que tener bien claro que necesitamos una comprensión detallada de todo el clima, de toda la variación climática, y que tenemos que contar con datos precisos y confiables de todas las variables climáticas. ¿Dónde conseguimos clima? Los mejores datos de clima son los datos que podemos nosotros medir en estaciones locales. Pero además de eso, ha evolucionado mucho el obtener datos a partir de sensores satelitales. En la República Dominicana, toda la responsabilidad de datos de todas las variables climáticas descansa sobre la Oficina Nacional de Meteorología, pero a nivel de cuenca y ríos es el INDRI, y recientemente hay una institución que ha desarrollado una red de estaciones climáticas que es ClimaRed. Esta última utiliza estaciones automáticas y esos datos se transmiten a través de un portal. Para los dos primeros hay una problemática, y es que estas bases de datos nacionales tienen inconsistencias temporales. Hay meses o años que no están. Y además tiene una accesibilidad limitada para el público. Hay que estar bien confesado con los santos para usted conseguir datos climáticos de cualquier punto que usted necesite. Eso es una misión casi imposible. No sé si pasa en otros países también. Por lo tanto, hemos estado haciendo por mucho tiempo análisis climáticos imprecisos. Debido a esta necesidad que tenemos con toda la variación climática que se está presentando desde hace mucho tiempo, desde fuera hay varias iniciativas, como es el CHIRPS, Climate Hazard Group Infrared Precipitation with Station, el GPCP, el TRMM y el GLDA. Bueno, estos dos últimos son de la NASA. Nos están dando datos climáticos cuasi global. En esta presentación vamos a hablar sobre solo uno de esos productos, que es el CHIRPS. El CHIRPS se desarrolla en 1999, es creado por
La Universidad de Santa Bárbara lo opera actualmente el Departamento de Ciencias Atmosféricas y Oceánicas y provee datos solo de precipitación. Pero provee datos de precipitación casi para el mundo entero, desde la latitud 50 sur hasta la latitud 50 norte, con una frecuencia diaria, y en su base de datos están los registros de precipitación desde 1981 hasta el día de hoy. Y tiene una resolución, lo más importante en todo esto, que va desde 0.05 grados, eso es que un píxel cubre un radio de 5 kilómetros, hasta una resolución de 0.25 grados, y es ya ahí el píxel cubre una área más grande, y por lo tanto sería un dato poco menos impreciso. Bien, nos lo dijo Fernando ayer. Toda esta tecnología localmente hay que validarla, porque sea bueno, no deberíamos tomarlo Bueno, la tarea se ha hecho, varias revistas internacionales de alto impacto publican cómo desde España, desde India, Argentina, China, Turquía y otros países, pues la idea es, bueno, tomemos esto que dice que tiene mucha precisión y que es para el mundo entero, comparémoslo con nuestra base de datos y vamos a ver qué tal. Pues ese es nuestro objetivo, es decir, comparar la calidad de las estimaciones hechas por CHIRPS comparado con acciones climáticas en la República Dominicana. Esta comparación se hace con una data climática desde 1982 hasta 2002. Y es porque en la data climática, por ejemplo, que tiene el INDRI, este es el rango de fechas más completo que ellos tienen. Entre 2002 y 2010, yo no sé con precisión qué pasó, pero ahí es donde comienzan muchos vacíos. Por el cambio entre la política, entre la aceptación, el vandalismo, otras cosas. Y luego, en los últimos años sí que ONAME ha mejorado su red. Entonces, la metodología es, el INDRI en el Plan Hidrológico Nacional publicó todos los datos que ellos tenían y los publica en promedios mensuales. Ahí está publicada también coordenadas. Entonces nosotros tomamos todas las coordenadas, las introdujimos en el mapa y estos puntos rojos identifican cada una de las estaciones que tiene INDRI. Igualmente, utilizando la plataforma Google Earth Engine, todas estas coordenadas de todas las estaciones del INDRI la introdujimos en el Google Earth Engine, mejoramos un script para obtener datos climáticos, seleccionamos el dataset, en este caso los datos del CHIRPS, actualizamos la fecha, rango de fecha, y le damos a correr y se genera un archivo de Excel. Este archivo de Excel va a tener todos los datos climáticos desde 1981 hasta 2002 diario. Estos datos, bueno, son tabulados en Excel y a partir de ahí comenzamos a hacerle la estadística. En este caso, estadística, lo que estamos haciendo es comparando en principio dos bases de datos, una base de datos con datos locales de estaciones climáticas, una base de datos con precipitación obtenido a través de estimaciones satelitales. Utilizamos software Infostat, Hamovi y ArcGIS para hacer los análisis de interpolación. Y esto es lo que tenemos. Si comparamos todas las estaciones, pues va a salir ahí una competencia muy desigual, porque realmente comparar estación con estación, un dato medido por una persona a un dato medido por un satélite, pues no nos va a dar. Pero si miramos su distribución, vamos a ver que pues no se parecen tanto el mapa de arriba, que es
donde es una interpolación con datos de las estaciones con el mapa de abajo. Lo vamos a explicar un poco más. ¿Dónde se notan diferencias? Se notan diferencias a nivel de las montañas, porque el dato satelital tiene una resolución que puede captar esas lluvias orográficas que pueden precipitar en la cima de una montaña donde no hay una estación climática. Y entonces, por lo tanto, no vamos a criticar cuál dato es mejor ahora. Lo local es lo local. Pero podemos determinar qué tan bueno es uno sobre el otro, o si no hay diferencia significativa entre ellos. A nivel de promedios, la media que se estima de la precipitación anual, según las estaciones, es de 1346. Datos casi público que maneja Manegonte, que lo comparte abiertamente, nos dice que entre 1971 y 2000 la media de las lluvias es 1311. Nos estamos perdiendo ahí por casi 30 milímetros. Y el CHILPS estima que la media de la lluvia para la República Dominicana sería, en 69 estaciones, sería de 1477. Si lo vemos así como los dos números crudos, pues no vemos mucha diferencia en ellos. Claro, si miramos en esos datos, también vamos a ver el comportamiento del coeficiente de variación, y el coeficiente de variación nos indicaría que los datos de las estaciones satelitales tendrían más precisión, porque tienen menor coeficiente de variación entre ellos. Miramos el comportamiento temporal de las lluvias y vemos que pues, prácticamente pues, se van comportando igual. Dos picos de lluvia y las estaciones climáticas que aquí se respetan. Es decir, los inviernos secos, la primavera presenta el pico de lluvia, ambos lo hacen. Y una vez el verano un poquito seco y luego el otoño, que los meses de septiembre, octubre y noviembre igual con alta precipitación. Y vemos que se hace un equilibrio entre ellas. En los meses secos, las estaciones sobreestiman la lluvia. En los meses secos, las estaciones locales detectan más lluvia. En los meses húmedos, entonces las estaciones satelitales determinan más lluvia. ¿A qué se puede deber esto? Esto se debe a la resolución del dato. Mientras que el dato satelital te hace una medición de un área de 5 kilómetros, el dato de la estación local te mide un punto. Por lo tanto, no es lo mismo un promedio de 5 kilómetros que un promedio de un punto. Si miramos el dato, no estación por estación, sino que hacemos un análisis de unidades de regiones hidrográficas, como vemos, nosotros tenemos 6 grandes regiones hidrográficas: el Atlántico, el Este, Nizao, Yaque del Norte, Yaque del Sur y Yuna. Pues vamos a ver cómo se comportan prácticamente Yaque del Norte y Yaque del Sur. El CHILPS nos dice que llueve más de lo que las estaciones reportan. Luego, en las otras estaciones, prácticamente se comporta, y en Yuna nos dice que bueno, las estaciones determinan más lluvia. Sin embargo, lo que nos interesa al final, después de mirar los números crudos, es saber si existe diferencia significativa entre los datos. Y una prueba de Wilcoxon nos dice que no, que prácticamente no hay diferencia estadística entre estos datos y que podemos tomar uno o el otro con normalidad. Bien, si miramos, si hacemos un estudio como un poquito más profundo, a ver cómo se comportan los datos frente a las diferentes estaciones, por ejemplo, vemos en las imágenes de arriba cómo se comportaría en... Déjame ver. Aquí arriba se presentan los datos de la distribución de la lluvia en un invierno.
y abajo se presenta la lluvia en un verano, es decir, los 2 meses secos. En ambos meses vemos que las estaciones reportan más lluvia que los satélites, porque también los satélites, por otro lado, pueden tener la desventaja de los meses secos, y es que no ven nubes durante los meses secos, y por lo tanto él regula también sus valores a partir de la humedad y a partir de la nubosidad, y puede que presenten lluvias donde este comportamiento pues no sea tan acentuado. Los meses secos, los meses húmedos, que son la primavera y el otoño, entonces se presenta la condición contraria, y es que las estaciones reportan menos lluvia que los satélites. Sin embargo, cuando volvemos y hacemos la comparación estadística para ver si existe diferencia entre ellos, no hay diferencia entre estos dos datos. Y si hacemos también análisis de correlación para confirmar esto, si lo comparamos por regiones hidrográficas, bueno, hay una correlación positiva, sin embargo, no tan buena. ¿Y por qué no tan buena? Porque en una región hidrográfica, como es el Yaque del Norte, tiene diferentes condiciones climáticas, desde un Montecristi, que puede ser muy seco, hasta un Jarabacoa, que puede ser muy húmedo. O si lo vemos en Yaque del Sur, podemos tener un Barahona, que es muy seco, y podemos tener un Constanza, que es de Yaque del Sur, muy húmedo. Entonces, por lo tanto, esa variabilidad. Pero si lo vemos en una cuenca que ya es mucho más pequeña, este valor de correlación mejora muchísimo. Y si lo hacemos, que lo probamos, para una estación automática versus el CHIRPS, el coeficiente de correlación es de 0.91. Pues prácticamente los datos pueden ser iguales cuando comparamos automático con automático. Bien, esta comparación que nosotros hicimos concluye igual que como lo que han ya reportado diferentes artículos científicos, y es que los datos estimados por CHIRPS tienen una calidad aceptable para desarrollar análisis climáticos. A pesar de que puede tener una sobreestimación en los meses húmedos o una desestimación en los meses secos, no hay diferencia significativa entre fuentes de datos de estaciones locales y el CHIRPS. Esto también queda demostrado por el análisis de correlación. Por lo tanto, si a partir de ahora necesitamos datos climáticos, ya existe una iniciativa en República Dominicana que es ClimaRed, a través de la sala de mapas, que nos da así un histórico de datos de precipitación que podemos utilizar con confianza. Entonces, el agradecimiento a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a la Facultad de Ciencia, al Instituto de Investigación y en especial a los organizadores de este congreso.